Hola, el tema de hoy es diferenciales. Vamos a recordar primero lo que es una función derivada, porque de ahí vienen las diferenciales. Una función derivada dada por este símbolo que es la función prima de x, y eso es igual a una derivada con respecto de x de alguna función. Entonces, esto se viene convirtiendo en nuestra derivada de la función y con respecto de una letra o de la x en este caso. Si te fijas, aquí tenemos esta parte que es la función prima, que es igual a dy entre dx. Bueno, vamos a tomar estos dos valores, que es f' de x es igual a dy entre dx. Y lo que vamos a hacer es despejar la dy para encontrar la diferencial, que sería este de x, mandarlo al otro lado, de estar multiplicando a dividiendo. Entonces nos quedaría como f de x por dx, al mandarla multiplicando, es igual a dy. ¿Qué quiere decir? La dy es nuestra diferencial. Nuestra diferencial de y es igual a la derivada de x con su dx, que la completa para hacer diferencial. ¿Qué quiere decir? Que una derivada y una diferencial son básicamente el mismo procedimiento, solamente que en una, que es la diferencial, se va a agregar ese dy ese dx para poder completarla. Ese dx va a ir cambiando dependiendo la letra que sea. Si decimos, no sé, dv, función con respecto de v, pues va a ser con dv. Si queremos una letra, por ejemplo la t, sería f' de t con dt. Esta letra puede ir cambiando dependiendo la variable que estemos usando. Bueno, todo esto es para empezar a dar una introducción de lo que es el cálculo integral. El cálculo integral nos va a servir para varias cosas. Aquí les puse más o menos dos cositas que puede ser algunas utilidades que se les da al cálculo integral, el cual es el cálculo de longitudes que no sean rectas. ¿Qué pasa para poder calcular áreas o volúmenes de figuras que son irregulares, que no tenemos una fórmula determinada para calcularlas? Pues se puede utilizar el cálculo integral por medio de integrales. Tenemos el símbolo de la integral, que es como una S larga, que significa el símbolo de suma. Este significa la suma de los indivisibles. Esta nos la trajo Leibniz. Bueno, vamos a ver dos ejemplos donde podríamos estar utilizando una diferencial. Primeramente tenemos el valor de 4.06 al cuadrado. Y tú sabes que para calcular eso tendrías que multiplicar dos veces 4.06 por 4.06. Otra manera es separar este valor de 4.06 en 2. Lo separé aquí como 4 más 0.06 y todo eso al cuadrado. Y si te fijas, eso se hace que se convierta en un binomio al cuadrado. Este es un elemento, otro elemento separado por suma y está al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. ¿Qué pasa con los binomios al cuadrado? Bueno, hay un método para resolverlos, los binomios al cuadrado, con álgebra, que era el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí ya yo lo desarrollé. Agarré el primer elemento y lo elevé al cuadrado. Después separé con suma el doble, o sea, un 2, del primer elemento, que es 4, por el segundo elemento, que es 0.06. Y terminé mi ecuación con el término 0.06 al cuadrado. Aquí lo tengo. Desarrollé cada uno. 4 al cuadrado, 16. 2 por 4 por 0.6 me da 0.48 y 0.06 al cuadrado es 0.0036. 0.6 al cuadrado es 36, 6 al cuadrado 36, y esos dos decimales se le vuelven a agregar otros dos, por eso se recorre el punto. Y cuando sumo yo todo esto,
me da 16.4836. Esa es la manera algebraica de poder resolver un problema como este. Pero también se puede resolver en base a diferenciales, usando nuestro cálculo diferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar el mismo número, que es 4.06 al cuadrado, y lo vamos a convertir en una función. Mi función va a ser y es igual a x al cuadrado, donde el valor que yo desconozco es la x y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, yo voy a determinar que mis valores que yo voy a tomar como punto va a ser la x, que va a ser mi 4. El 4 es la x. Y la diferencial de x, o sea, lo que diferencia de x o lo que varía en x, va a ser ese decimal que yo tenía, el 0.06. Por eso lo puse acá como dx. O sea, la diferencia de x. Ya que tengo esto establecido, ¿qué hice? Bueno, con esos dos valores me fui a sacar la de y. Recordemos que acá les había puesto cómo se sacaba la de y. Con la función prima de x multiplicada por dx. O sea, la derivada y completada con el dx. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la derivada de y es igual a x cuadrada. Entonces, la derivada de esto era multiplicar ese exponente por el número que tiene aquí, que es un 1. 2 por 1, 2. Y le restamos 1 aquí. Me queda 2 menos 1, 1. Ya que tengo eso, bueno, bien fácil, la completo con el dx. Saco la derivada, completo con dx. Y esa se va a convertir en mi diferencial. Ahora, tomando esto en cuenta, los valores que yo había tomado como mi x y mi dx, los voy a sustituir en esta nueva diferencial. El 4 lo pongo aquí y el dx lo pongo aquí. Por eso mi dy es igual a 2 por 4 por 0.06, porque tomé estos dos valores que ya había determinado yo. O sea, la x, que era mi original 4, y mi dx, que era la diferencia de mi valor que yo quiero determinar con la x que yo tomé. O sea, el 0.6. Por eso lo sustituí en esta parte. 2, la x que está aquí es 4 y el dx 0.06. Multiplicando todo me dio a 0.48. Bueno, entonces, como yo ya tengo mi x y tengo mi diferencial de y, que es el 0.48, como tengo esos dos valores, es muy fácil determinar el valor de 4.06 al cuadrado. Porque 4.06 al cuadrado es igual a la x cuadrada más su diferencial en y. Entonces, mi ecuación original era x cuadrada, por eso la puse ahí, más su diferencial. Entonces, el x cuadrada, yo lo sustituyo con la x. La x era 4, lo puse aquí, 4 al cuadrado, y la de y es la que yo había sacado acá, el 0.48. Este es 0.48. Elevo al cuadrado, 4 al cuadrado, y le sumo el 0.48 y me da 16.48. Y si se fijan, estos dos resultados, tanto de manera algebraica como aplicando las diferenciales, me dan elementos muy parecidos. O sea que tienen muy poca variación. Puedo usar yo un método o el otro para poder tener la respuesta que yo requiero. Vamos a ver rápido otro ejemplito. Y este es de un volumen. Dice, la pared lateral de un cilindro de radio 60 y altura 100 debe cubrirse con concreto de 2 centímetros de espesor. ¿Cuánto concreto se requiere? Bueno, me están preguntando el diferencial del volumen. ¿Qué quiere decir? Tengo un cilindro que yo voy a cubrir toda la parte lateral, todo lo que está alrededor, la parte circular la voy a cubrir con concreto. Para esto yo voy a calcular el volumen del cilindro original y el volumen del cilindro como si yo ya le hubiera puesto la capa
de 2 centímetros que quiere de concreto alrededor. Ya calculando esos dos, puedo sacar una diferencia entre esos dos volúmenes, y con eso yo voy a tener cuánto concreto se requiere para darle cobertura a ese cilindro. Bueno, el primer método es aplicando lo que ya conocemos, la geometría. En la geometría nos dicen que el volumen se puede sacar en un cilindro como pi por radio al cuadrado por altura. Si yo sustituyo pi es 3.14. Si sustituyo el radio es el que me daban, que era de 60 centímetros. Ese va al cuadrado. Y sustituyo la altura que me dieron, que eran 100 centímetros. Aquí está. Entonces, si yo multiplico todo esto, me da 1.130.400 centímetros cúbicos. Ese es mi cilindro interior. Me refiero a el original. Ahora, voy a sacar el volumen del cilindro que ya va a cubrir, que ya va a estar cubierto por todo el concreto, que va a ser la misma fórmula, pero le voy a cambiar. Va a ser 3.14 el pi, pero aquí, en vez del radio 60, pues como va a estar más grueso, 2 centímetros, va a ser de 62. Lo voy a elevar al cuadrado y lo multiplico por 100. Y me da un valor de 1.207.16 centímetros cúbicos. Ese va a ser mi cilindro que ya está cubierto. Entonces, si yo hago la diferencia de esos dos, hago la resta entre los dos cilindros, voy a obtener la parte del concreto. Voy a restarle a 1.207.16 centímetros cúbicos, le voy a restar el original, el cilindro que es el que está sin nada de concreto, que es de 1.130.400. Ya que hice esa resta, me da 76.116 centímetros cúbicos de concreto, que es lo que yo necesitaría para poder cubrir mi cilindro. Vamos a ver el método 2, que es utilizando diferenciales. Es mucho más fácil. ¿Qué va a pasar? Bueno, tengo yo los datos, que es la altura de 100. Tengo pues la fórmula del volumen con respecto del radio. Esta la puse así para que supieras que mi variable va a ser la R. Aquí no tenemos variable X, es variable R. Por eso le puse BR. O sea que es la fórmula del volumen, pero con respecto de R. O sea que R es mi variable. La fórmula sigue siendo la misma, pi por radio al cuadrado por altura. Lo que yo hice fue sustituir la altura de 100 y en vez de ponerla acá, pues la puse al frente. Pero es básicamente lo mismo porque todo se está multiplicando. Después, esto lo tomé como mi variable, la R. Y si yo quiero sacar el diferencial de la V, voy a sacar la derivada de esto. Y le voy a agregar el dr. ¿Por qué dr? Porque ya no es dx. Porque la x es porque tenía variable x y aquí es r porque tengo variable r. Entonces, ¿qué se hace? Sacar la derivada y agregarle la dx o dr en este caso. Sería 2 por 100, 200. Por eso aquí el dv o la diferencial de v me dio 200 pi. Aquí pi lo estoy tomando como un valor numérico. Pero antes de sustituirlo, pues para no tener un número tan feo y tan grande, con el cual batallemos, es mucho más fácil multiplicar el 2 por el 100 y así acabamos más rápido. 2 por 100, 200, pi. Pi se toma como un valor numérico y al exponente le restamos 1, 2 menos 1, 1. Por eso aquí ya no le pusimos exponente. Y completamos con el dr. Ya que tengo mi diferencial, ahora sí, tomo los valores que me dieron. Como me están preguntando la diferencial del volumen, entonces yo voy a sustituir el radio que tenía y la diferencial del radio. El radio es 60 porque ese me lo dieron. Y el diferencial del radio es la diferencia que hay de uno a otro de los radios. Acuérdate que uno era de 60, el original, y el otro era de 62. ¿Por qué? Porque iba a estar más gordito. Entonces la diferencia, ya con el cubrimiento de concreto, sería de 2. Por eso pusimos ahí que es 2, el diferencial o dr.
Ya sustituyendo estos dos valores de 62 en mi diferencial, quedaría diferencial del volumen es igual a 200 por el valor de pi, que es 3.14, por el valor del radio, que es 60, por el valor del dr, que es 2. O sea, el diferencial del radio es 2. Ya multiplico todo esto y me da 75.360 centímetros cúbicos. Y si te fijas, son valores muy aproximados. Entonces, el sacar una diferencial me ayuda a tener respuestas de algunos valores que no se pueden tomar en base a una fórmula tan fija, en una fórmula fija, como lo es la fórmula de esta figura. Puede haber otras figuras que no sé, sean así como curveadas, y si yo quiero sacar el volumen o área de una figura así como esta, pues no hay una fórmula fija, por lo tanto yo recurro a una diferencial, y eso es lo que me va a ayudar a poder resolver problemas como estos. Entonces lo que tú tienes que aprender es sacar una diferencial y saberla aplicar en casos como estos. Eso es todo.